Bien, vuestro programa dedicado a la historia y el patrimonio de nuestra tierra y que tanto tenemos. Y hoy he querido plantearle ante ustedes, me he planteado a mí mismo, porque tengo la gran suerte de contraer amistades con grandes escritores como estos que tenemos aquí, y siempre me surgen dudas, pero qué difícil comparar una duda con otra. Y qué agradable es tener una tertulia y hablar todos y compartir opiniones y aprender de todo. Pues hoy he propuesto a esta tertulia ante ustedes, para que ustedes sean partícipes y testigos de sabiduría. Contamos como invitado, en primer lugar, con un gran autor, Cristóbal Romero. Bueno, buenos días, Cristóbal. Muy buenos días, Fernando. Esta es su segunda obra, Asesinato en la Catedral. Correcto. La primera era Malacitá, ambas ambientadas en Málaga, novela histórica, bien documentada, bien trabajada, que nos ha dejado impactados cuando la hemos leído. Contamos con Jesús Díaz de 12 Leones, segunda parte de... Sí, bueno, es la segunda novela, cada una se puede leer por independiente, pero es la segunda novela de la trilogía del inspector Juan. La primera fue Biznaga de Sangre, estas 12 Leones, y la tercera, que esperemos que en octubre presentar, es La Torre Sangrienta. Y La Torre Sangrienta, ambientadas, investigadas, documentadas, se dice rápido, Jesús. Y con José Ramón Vega. Bienvenido, José Ramón. Que nos visita, muchas gracias. Que nos visita por primera vez, y también es investigador, es comentador, difusor del patrimonio malagueño, con páginas que infinidad de detalles, y que es un deleite seguirlo. Bien, muchas gracias. Y me gustaría plantearos algunas cuestiones, porque de verdad que es que estamos en un mundo un poquito confuso, sobre todo en lo referente a literatura malagueña. Por ejemplo, ¿creéis que hay ahora en hacer en la literatura malagueña, que la gente está empezando a despertar ese gusto, a conocerlo? Yo creo que sí. Yo abogo por, sobre todo, el problema de la literatura, que haya o que no lo haya, sobre todo es la visibilidad que pueda tener un escritor, ¿no? Y desde ese planteamiento, ya desde el año, la Feria del Libro, hablando así con una serie de amigos escritores, con Jesús, con José María, propusimos de unirnos y una asociación de escritores malagueños para que tuviera mucha más visibilidad, porque sí que es verdad que hay una muy grande perdón, en Málaga y la provincia. Es lo mismo que habrá en otro lado, pero nosotros somos de aquí, nosotros lo que intentamos es que la cultura en poesía, como en narrativa, pues que se nos conozca. ¿De qué manera se nos puede conocer a los pequeños autores? Pequeños en el sentido de que... Porque, por ejemplo, aquí estos dos son dos grandes monstruos a la hora de escribir, ¿no? Y muchos compañeros poetas, que no lo he dicho, hemos creado el colectivo autores. Y bueno, a día de hoy, a conocer ya la grandeza de los grandes literatos en el colectivo. Pequeños, como tú has dicho, pequeños porque no se conocen a leer esto, o se pone a leer Malacitano, histórica de época romana, ambientada en Málaga, y se queda con la boca abierta. Pequeños, pues no, pequeños nada, grandes escritores. Esa fue mi intención primaria, de que... Pero que vivimos un
un segundo boom importante. Es verdad que hemos tenido, yo sé, si me vienen hacia Abuela Pluma, viene Arturo Reyes, un perchelero de un escritor, Esteban Calderón, alias El Solitario, en fin, Salvador González, un extraordinario que curiosamente nació justamente al lado donde nació Cánovas del Castillo, en Cáume. En fin, hemos tenido una serie de escritores muy importantes y yo creo que luego pues cayó un poco las letras malagueñas. Y a mi juicio, desde hace un tiempo a esta parte, es verdad que ha resurgido y con fuerza. Yo, por ejemplo, cuando leí Malacitano o leí el de mi compañero Jesús, quedé gratamente sorprendido porque son muy buenos libros, a la altura de Pérez Reverte o incluso de premios Nobel. Lo que pasa efectivamente es eso, que son de Málaga, y eso es lo que nos proponemos en el colectivo, darlos a conocer. Hay mucha gente y muy valiosa y muy importante. Ya te digo, a la altura, pero a la altura de los grandes escritores malagueños, incluso como fue el Salvador Rueda, conocido por su poesía, pero no, también fue un gran... Lo que pasa es que en la escritura o la narrativa no es tan conocido. El Gato de luz, y es muy bonito. En fin, ahora hay un resurgimiento total de la literatura malagueña. Y además, leyendo estos libros, gratamente sorprendido porque conoces detalles que yo, que pretendo saber de mi ciudad, me sorprende los detalles que estos investigadores han sacado. Por eso es importante y no perdérselo. Pero desde el punto de vista, una pregunta desde el punto de vista personal y desde el punto de vista general, ¿se nace escritor o se hace a lo largo de la vida? Bueno, yo, si me permite, con la pregunta creo que tenemos que aprovechar que estamos en un mundo globalizado para exportar el talento que tenemos en Málaga. Eso es muy importante también dentro del propio colectivo. Yo particularmente creo que ese gusanillo lo tenía dentro de muchísimo tiempo. Llega un momento en tu vida que te sientas y empiezas a escribir, ¿no? Entonces eso va increíble, llega al punto que te pones a escribir una novela. Pero era algo que te ponías a escribir, te ponías a expresar tus pensamientos. Y hasta que tienes la valentía de decir, vamos, y eso fue en mi caso lo que me ha pasado, ¿no? Que era un germen que estaba ahí y que tenía que explotar y que ya ha explotado, ¿no? Y ya no se para, es un vicio, ¿no? Desde el punto de vista histórico, que es el mío, de genealogía viene de genética, si tú eres escritor, es porque en tu ha habido gente de letras, antiguamente. No lo sé, bueno, a lo mejor sí había... Bueno, sí tengo familia que son... Vienen los genes. Sí, sí puede haber algo. Yo tengo hermanos que han sacado otras virtudes y yo... ¿En tu caso? Yo, en mi caso, yo lo digo muchas veces, he sido siempre un amante empedernido de la lectura. Yo creo que sin un buen lector o un gran lector, no se trata de ser ni bueno ni malo, ¿sí? Un gran lector mucho que le dediques tiempo a la lectura casi a diario. Fundamental. Eso ha sido lo que a mí me ha llevado, porque mi 2013 cambió, pero yo, como decía Jesús, yo siempre he tenido ese resquemor de cada vez que cogía un libro y decía, ay, a mí me falta algo, no lo hubiera. Entonces, en aquel 2013, pues bueno, empecé con un ensayo, un poco un juego así para mí. Ya hay una cosa que me comentó no hace mucho, una hermana mía, la mayor, perdón, de que yo cuando soy huérfano de padre, estuve en un internado en Torremolinos para huérfanos. Y los fines de semana que mi madre no podía, por la cuestión que fue cogerme para pasar el fin de semana en casa, las monjas me pedían que estábamos allí, que les contara una historia. Y yo recuerdo tener 5, 6, 7 años
de contar historias para un montón de historias inventadas sobre la marcha, ¿no? Y bueno, quizás por eso, ¿no? Esa imaginación, ¿no? De poder imaginarte muchas escenas, muchas cosas, pero yo creo que eso va... Yo, en mi primer libro lo leí con 6 años, una cosa así, me acordaré toda la vida. Es más, busqué un ejemplar, que es 2 años de vacaciones de Julio Verne, y a raíz de ahí, para mí fue todo... Sí, sí. Para ser escritor no hace falta nada más que una cosa, y leer. Porque lo mismo que un futbolista se puede engrandecer, si tiene ya unas ciertas actitudes, se puede engrandecer jugando con los mejores. Cuando tú lees a los grandes autores, te engrandece. O sea que también coge ese canon y esas fuerzas que pueden tener. ¿Comparte la opinión, José Ramón? Yo es que en mi caso es un caso muy... Yo sí he leído mucho, es la verdad que he leído quizás más de la cuenta, porque no era capaz de enhebrar 2 líneas seguidas. Yo llevo trabajando 10 años en la radio Malaca Olé y siempre me decía, antes, ¿cuándo vas a escribir un libro sobre los pueblos? Porque yo he recorrido los 103 pueblos de Malaca, estoy colgando todo así. Es que me es imposible. Pero este aquí que un 25 de febrero 18, como quien dice ayer, vino ese día Paco Málaga a mi casa, estuvimos hablando y cuando se fue, exclusivamente me senté en el ordenador a escribir y nació la primera novela de mucha gente, La terrible historia de Leonor García, que está en Mondrón, todos sabemos que es una aldea de Periana, y a partir de ahí escribir, pero con una particularidad. Hay una malagueña que es muy famosa, que hace sobre que es hermana, como ella se llama, Alicia, que dice, el mejor facebolista, porque yo lo escribo todo primero en Facebook. Yo primero lo sé, y después con el tiempo es cuando se publica. Yo, por ejemplo, mi primer libro lo publiqué en Facebook, que le gustó a todo el mundo, tanto que se lo llevé a... se publicó. Después escribí y ahora el que va a salir dentro de poco, una áfora que es Memoria de una lesbiana, también lo escribí por Facebook, a la gente le encantó, pero que yo no tenía ni idea de que iba a escribir, y también tiene otra particularidad, digo que quizás no sea muy bueno, porque yo tardé en escribir los 25 días, no voy a decir cuánto tardé en escribir Memoria de una lesbiana, porque eso quiero hacerlo, pero lo máximo que he tardado han sido 35 días en escribir el libro. Bueno, no lo sé. Yo muchas veces... Eso no le puedes quitar mérito a lo que haya. Bueno, no lo sé. Quizás sea una virtud muy grande que tiene. Quizás... Bueno, si vemos una virtud, hay una cosa. Dicen que el libro que se ha escrito en menos tiempo es La Cartuja de Palma de Stendhal. Con los expertos que se escribió en 57 días. Yo creo que tardó un poco, yo incluso tardé menos porque tardé 33 días en el primer libro. Y luego hay otra que el único libro que se ha escrito en la historia que se ha colgado hacia él hay uno de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que se colgó en el periódico de París, que se estuvo colgando en el periódico de París. Pues bien, el mío también le colgué en Facebook. Y todos los libros, y hay uno que me ha costado otro día, que es fascinante por el tema histórico, pero la gente me dice, bueno, vamos a ver, si tú lo vas escribiendo día a día, es hablar de las lavanderas de Madrid. Las lavanderas de Madrid eran 4 o 5 mil que lavaban en el río Manzanares. Por cierto, la madre de Pablo Iglesias era lavandera. Ajá, el fundador del PSOE. Sí, una serie de historias, porque yo hablo de Ávila, hablo de Toledo, porque era un libro que se llama La aventurera de Alfarnatejo, que es un pueblo, todos sabemos, de la Sierra, y salió de allí para recorrer Málaga en el año 1865, y voy toda la historia que fue encontrando en Sevilla. Curiosamente estuvo trabajando en la fábrica de tabaco, porque la fábrica de tabaco era la más importante, la cigarrera, conjunto con su mujer. En fin, es una cosa que no lo sé el por qué, pero así toda la cosa. A nivel general de todas las novelas que conocéis, ya no las vuestras, sino las de otras que habéis leído,
¿Un autor consideráis que intenta plasmar una historia suya? Su nombre sea cambiado a ficticio. ¿Consideráis que necesita descargar esa historia sobre un papel y escribirlo? Hombre, yo creo que sí, yo creo que todos los libros tienen mucha personalidad del propio autor. Vivencias personales. Vivencias, pero incluso lo que el propio autor le gustaría ser. A lo mejor, ¿no? Esa cosa que entró y que pues me gustaría ser en cierto modo aventurero, o ser un grandísimo historiador, o ser un criminal, ¿por qué no? También, ¿no? Además, psicología está lleno de todas estas cosas. ¿No? Y entonces, en papel, pues como un artista cuando quiere expresar acontecimiento, lo tiene dentro y lo tienes que sacar. Evidentemente hay personajes, yo por lo menos en mi libro hay personajes que no es que sean al 100% en mi alter ego, pero tienen connotaciones mías y no tiene por qué ser el protagonista. El personaje secundario o incluso el máximo o la mala malísima puede tener algo también tuyo. De hecho, creo que lo debe de tener para que le des personalidad, ¿no? Yo pienso que, por lo menos desde mi punto de vista, creo que sería imposible que tú pudieras ficticia sin que ahí no plasmaras tú o deseo, claro, o cualquier cualquier aspecto de tu personalidad. Sería casi imposible, porque lo que dice Jesús se notaría, no sería veraz por ningún lado que lo cogiese. Muchas veces digo, yo me pongo a escribir y son es como si yo fuera solamente un escriba. Yo escribo lo que mis personajes, y muchas veces cuando estás escribiendo es así, ¿no? Parece que tú lo único que haces es dejarte llevar a un dictado. Lo que allí está plasmado, cuando tú ya serenamente, por ejemplo, para buscar errores o para mejorar algún párrafo, te das cuenta y dices, amigo, te estás metiendo en camisa de once varas, como ya te van a llevar a ti en vez de al personaje, ¿no? Y es verdad, yo creo que eso es intrínseco. No, tú no puedes, tú para contar algo que sea veraz lo tienes que o haberlo sentido íntimamente, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo, Ramón? En parte sí. Con el tema de la memoria de una lesbiana estamos de acuerdo. Sí, yo lo hago, que casi todo encierra mucho. El personaje ese que creé en La aventurera de Alfantejo, hago hablar con Amalia Heredia Liverpool, porque fue a ver las tablas que tenían allí los infiernos, pero todo bien encarnado, todo históricamente. Y yo vuelvo a repetirme, y a Cristo me pregunto, bueno, ¿cómo el mismo día puedo yo encarnar de que ese muchacho vaya, o esa muchacha, vaya a hablar con Amalia y las tablas, si apenas conocía la historia de las tablas para recitar, hablar con el Marqués de Salamanca estando en Madrid, lógicamente, y con el pollo de Antequera, el famoso Antequera Robledo. Perdóname el inciso, tú has hablado de Amalia Liverpool. Es una persona a la que tú admiras mucho. Sí. Quizás posiblemente tú pusiste a esa persona a hablar con ella, a ver las tablas, porque es lo que te hubiera gustado a ti haber hecho. Probablemente. Es que es verdad que las personas, y ahí no recuerdo que la persona dijo, la mejor política que ha habido ha sido Amalia Heredia Liverpool. A pesar de que lo único que hacía era montarse a Cártama cuando le decían que había aparecido el suelo de Villa Romana o algo, porque era así. Amalia era la mecena del pasado 1852, el mosaico de los 12 trabajos de él. Hablando sobre los libros, lo que yo sigo un poco, digamos, quizás asombrado, o quizás, por ejemplo, no sé por qué, desde que yo empecé a escribir en 2018, he escrito ya 18 libros, que no es normal. Y yo muchas veces me pregunto, ¿cómo es posible que escriba a lo mejor 4 libros al año? Y ahí están. Muchos no saldrán, pero es verdad que por lo menos yo los doy a conocer a todos
mundo. Hay otro que sí que salta la primera maravilla, porque es una novela negra fantástica, como es El coleccionista de muslos. Ahí sí estoy de acuerdo con Cristóbal, de que sí refleja un poco de mí, porque yo un día con mi mujer y vi una mujer de muslos precioso, y de ahí nació El coleccionista de muslos, un asesino en serio buscando a las mujeres. Y que tu mujer te dijo, ¿te has dado cuenta de los muslos que tiene esa...? Bueno, si no, tú no los ves. Esto me lleva a la siguiente cuestión. Cuando se escribe con el objetivo de publicar o se escribe por el placer de escribir. En mi caso, si me permite, yo por el placer de escribir. Porque no tengo, para mí, yo cuando empecé a escribir no tenía ni idea que se iba a publicar. Tu máxima acción no es publicar un libro, no, es disfrutar lo que haces. Disfrutar. Y saber que me sale de la cabeza en ese momento. Tengo que ir a la cabeza para que me vaya saliendo esas cosas. Ahora mismo estoy colgando en novela. Estoy colgando la tercera novela que se llama Un llamado Carmen. Es la tercera, la continuación. ¿Y cómo la vemos? ¿Cómo la leemos? Está en mi grupo que se llama Amigos de mis historias. Ahí pueden seguir todos Amigos de mis historias de José Ramón Vega Frías, no lo olviden, buscarlo en Facebook. Es decir, pero no esperen ustedes grandes cosas. Ha habido libros muy buenos, como Desaparecidas en Málaga. Desaparecidas en Málaga, el día que salga, va a ser algo increíble. Sí, histórica. ¿Cómo? Histórica también. Histórica, Novela. Narro muchas cosas históricas, pero no de aquí, sino del desierto, porque a una muchacha que fue secuestrada la llevaron al desierto de Libia para una serie de cosas que ahora no vienen a la Libia, donde está la frontera con, ay, que no me acuerdo, con el Chad, la frontera con el Chad. Allí hay una zona desmilitarizada de unos 80 y allí la llevaban a esta mujer. En fin, el día que salga, pues esa sí puede ser, Estaremos porque sí que es pendientes. verdad histórica, tiene muchas cosas históricas. Estaremos pendientes de esa novela. Yo es que creo que el día que no escribiendo dejaré de escribir. Simplemente eso. O sea, yo disfruto lo que... Esta frase es como una loza. No, que yo el día que sea una excepción, cerraré en la pantalla del ordenador y me dedicaré, pues, yo que sé, a Otra cosa. a otra cosa. Pero eso lo tengo muy claro. Parte de la opinión. Sí, además yo siempre he dicho una cosa, que el escritor tiene que parar. El escritor no puede pensar de que va a escribir la obra de su, va a hacer premio Nobel y que va a vender 14 millones de ejemplares. Porque ahí ocurren, comete dos errores. Porque si tú no escribes para los demás, lo primero es que el libro a ti no te va a gustar. Segundo, que tú no conoces el gusto de los demás. Hay gente que le guste y que no le guste. Con lo cual, si tú no disfrutas haciendo una cosa, no le pones pasión. Si no le pones pasión, apaga y vámonos. Para mí la escritura es, yo por ejemplo, a mí el primer libro me llevó casi 3 años, Malacitano. Cuando yo terminé Malacitano, a mí me entró como una especie de, en el pecho, como diciendo, bueno, que se me ha acabado, ¿ahora qué hago? Pues rápidamente, yo ya lo llevaba caminando unos pocos de días, de dónde saco yo, saqué el entronque para hacer Asesinato en la Catedral, y cuando lo terminé, ya con otra cosa, y lo mismo me ha pasado con mi tercer libro. Ya lo único que me falta es revisarlo, maquetarlo y editarlo, que es cuando terminó también como esa angustia diciendo que se me ha acabado, pero rápidamente me tengo que poner y esta vez no he empezado con un libro, he empezado un libro a la vez, ¿no? He empezado a investigar sobre, porque uno es en principio del siglo XX y el otro es en el siglo XIV, una parte investiga la otra. El sentirte otra vez ahí metido en ese mare magnum de leer por aquí, leer por allá, para mí Cristóbal Cortada, que se adelantan mis preguntas y parece que ha leído mi pensamiento, no, al revés, pero si eso es maravilloso, porque vas por delante. Porque la siguiente pregunta que os quería haber puesto a huevo: ¿escribir es una terapia buena para la paz interior de una persona? ¿Ayuda interiormente? A mí sí, a mí me ¿Consideráis que es una ayuda personal? Es más, yo levanto a las 5:30 de la mañana. Y es un placer para ti. No me cuesta cantar, no, eso te lo digo todo. ¿Consideras que es bueno escribir? Yo, para mí es que cualquier persona que se dedica a crear, Creatividad. la creatividad
no lo pones pasión no te va a salir bien. Evidente es esa paz, esa relajación, porque es algo. José Ramón dice, no, pero yo empecé hace poco y tal, pero eso lo tenía él dentro. Sí. Por eso lo vi en Facebook. Hasta que ya cogí y dije, no, bueno, pues vamos a plasmarlo, y fíjate cómo se va a plasmarlo rápido en un Word. Esa es mi teoría, esa es mi que os he dicho antes de la genética. ¿Entiendes? Entonces eso evidentemente te da paz, te relaja y te cultiva. Porque nosotros, para contar una historia, investigar otras historias, y te van llevando a otras historias que no conocías. Por lo cual dices tú, es que yo estoy aprendiendo con lo que yo estoy escribiendo. Con lo cual te motiva más, porque el lector lea este capítulo, lea este dato, este detalle, con algo que yo he escrito. Con lo cual ya te he adelantado otra pregunta que yo tenía preparada. Comparte la opinión, José Ramón. Sí, la comparto totalmente con lo que decía yo. Es beneficioso. Pero, pero yo tengo, digamos así, una cosilla que a lo mejor ellos no tienen. Varios capítulos diariamente ya estoy recibiendo de mis lectores, digamos así, la unión. Y yo cada día va cargando tu ego. Bueno, si quieres llamarlo así, perfecto. Oh, sí, pero sí, yo oye. esta mañana cuando me levantaba a las 7 ya he empezado y ya tengo la mitad del capítulo terminado. Ahora cuando llegue terminaré, luego pues empieza la gente. Entonces pues me lleno, digamos así, antes no se puedan llenar ellos, que ellos tardarán a lo mejor un año en llenarse de esa satisfacción al vender su libro, porque yo lo estoy viendo. Y yo detesto cuando la gente lo dice de verdad, cuando la gente me dice, hoy te ha salido bordado, oh, qué bonita historia, porque yo encima, cuando yo hablo de cosas históricas, lo abajo le hago un resumen de toda la historia. Si yo hablo de Pizarra, hablo de Pizarra mismo, lógicamente abajo le doy un intro y le hablo otra desde que se fundó más o menos hasta que el conde de Puerto Hermoso puso allí el santo, etcétera, etcétera. Y esa es la cifra. Pero también es contraproducente, porque a la vez de que también recibes mucho antes esos elogios que te cargan el ego, pero no te lo he dicho. Ya lo sé. A todo el mundo tenemos nuestro ego, a todo el mundo autoestima. Pero también puede venir aquí diciendo, dice, joder, qué cabrón es el tío, perdón. No es tan buena que no me dice eso. O a lo mejor lo piensan, pero no me lo Sí, dicen. pero tú detestas quién es el que va de Quien te ponga mal. una crítica debería de estar en un universo paralelo y no volver. Sí. Eso es lo primero. Sí. De ego vamos todos bien servidos. Y si no estuviéramos bien servidos de ego, no seríamos ni buenos escritores. No, por supuesto. ¿Entiendes? Pero bueno, yo sí tengo muy claro. Una mala crítica, eso paralelo. Aquí, joder, pero si la gente en los gobiernos, a gente que le aplauda, nosotros que no somos gobiernos. Pero yo ahí difiero gente que no contigo, ¿eh? aplauda. Yo, en el tema de la crítica, hombre, a mí no me gusta una mala crítica. Que sea una crítica constructiva, no me importa. ¿Por qué? Porque yo aprendo de Exacto. eso. No existen las críticas cotas. Sí, yo tenía alguna crítica constructiva buena. Existe la fineza de hacerte una crítica, que sea más o menos fino. Bueno, se le llama... No existe Pero la yo, crítica. Cristóbal, porque no es lo mismo que te diga, vaya porquería he escrito, a que te diga, me gusta, pero yo cambiaría este detalle. Es una crítica constructiva. Como amigo, intento ayudarte. Misma puñetera crítica que la otra, pero más finamente tanto tu ego. Eso sí, pero tiene la misma Como leche amigo que la intento otra. ayudar a otro punto de vista, sin ofenderte. Sí, claro, pero sí, es verdad. Pero está más elegante. No, pero yo te digo sinceramente, a lo mejor yo soy de aparte, pero que a mí cuando dices, pues yo no sé, siempre desde el punto de vista, yo nunca le diré a alguien lo que tiene que hacer, pero sí me gusta darle mi punto de vista, sobre todo una vista te da a ti opción de que tú lo puedas mirar desde otro punto de vista. Si eso. Entonces yo a un amigo sí se lo acepto de buena manera, ¿no? Además Y no, la primera no me persona, suelto mal, la verdad. yo tengo dos personas críticas que son fundamentales. Y una es Michael y la otra es mi padrino, como yo digo, José Carlos Carmona. Son las dos personas críticas, son el tirón de oreja. Una vez pasado el filtro, ya el resto, la verdad, escucha, nadie me la trae al país. Me da igual lo que digan, como También
también hay que apreciar la valentía de que la crítica es mejor a la cara que por la espalda. No, Si me tienes que de explicar. verdad, sabemos perfectamente, y eso estamos en este mundo, que el que por la general lo que va es adelante. Sí. Y si no se calla. Es raro, es raro. Parlamento guardará lo que opina realmente y tal. Porque después la gente Y tú dice, lo conoces. "Ay, no me voy a llevar mal con... Tú lo conoces personalmente y sabes si es Con sincero coger o no. comprarle más libros tengo bastante. Claro, ahí es poco que va a enterar. Yo antes comentaba que yo la crítica la tengo día a día. Por ejemplo, comentario del último capítulo me dice una persona: 1000 gracias a ti por estar ahí, te entretienes cada día y nos gusta lo que escribes. Por lo menos para mí me gusta. Muchísimas gracias de corazón. Esa es la gente que vale. El resto no. Sí, porque es decir, que yo les entretengo. Es verdad, hay otra gente que me dice unas cosas que a mí eso me queda sorprendido. Dice José Ramón, nunca había leído un libro. Y eso están con nombre, pero desde que te estoy comprando tu libro. Y estoy empezando a leer. Dice, pero nunca he leído un libro. Y eso hay muchas mujeres que me escribió, que me dice, José Ramón, me preguntó que qué quería para Navidad y yo le dije, quiero la terrible historia, y mi hija se echó. Y ella dijo, no, quiero este libro. Y dice, y ya lo tengo, me mandó una fotografía con el libro. Entonces, eso a mí Esas son Me enorgullece, claro. esas son las satisfacciones que realmente nos llevamos. Porque no somos Pérez Reverte que vive de esto. Claro. Por Es desgracia. satisfacción personal. Satisfacción personal es actualmente el mejor pago que estamos teniendo escritores que no estamos no por mérito propio, sino de las editoriales y de esa gente que son los malos. De los buenos somos nosotros y los lectores, los malos son los demás. Bueno, volvamos. Yo como lector, si me permite, yo como lector, le digo la verdad una cosa, que estamos ante dos grandes escritores. Porque sus libros, no lo digo de yo que me precio de haber leído mucho y mucho, creo que estamos ante dos grandes escritores, como muchos que hay en el colectivo, pero eso, editorial o por lo que sea, no tienen esa fama que se merece. Y nos sentimos orgullosos de conquistar. Volvemos al hilo de la pregunta que me planteaste, que se me va la pinza, son tantas cosas. Claro, investiga todo este trabajo, estos grandes trabajos que tienen mucha investigación, y que escribir ya un trabajo, pero también investigar. ¿Consideráis que os da un punto privilegiado, un punto que no llega a ver otras personas? Es posible que tú, ese punto que tú dices, que tú a esa histórica que tú has investigado le des el punto de vista tuyo, personal. O que nadie antes descubría. Exactamente, ¿no? Entonces, el simple hecho de que tú haces y que se lo exponga a los demás, pero desde tu punto de vista, no ya desde el punto de vista como vienen los libros de historia. Por ejemplo, hay un dato que yo pongo en Malacitar, que además no es por nada, pero me lo ha alabado mucha gente y no es un dato al 100%. Yo hago una especie de reseña, lo hago sobre todo en notas de autor, que hacia arriba, hacia abajo, no tienen ninguna referencia histórica, solo eso, hay una referencia Cinematográfica. recogida de un cuadro, una escena de gladiadores del siglo XVIII, me parece, donde un gladiador. Porque explico un poco de que si el dedo es para abajo, doy un razonamiento de que es al contrario, y hay la gente que me lo alaba. ¿Por qué? Porque no hay ninguna referencia histórica sobre eso. El hecho de la frase esa, ave César, tutor morituren, eso tampoco, tan solamente se dice en una naumaquia en el año 60, en el año 54 después de Cristo, con Claudio. Entonces son estereotipos que se cogen, y cuando tú esa especie de estereotipos le rompes un poco esos cánones a la gente, que está muy cuadriculada por la visibilidad que tiene la tele, entonces como que le da otra manera de pensar, que ya no es que te lo creas todo lo que te estás viendo, ¿no? Que hay otra historia que... Y se transmite ese punto. Claro, Sí. Al lector. Eso pasa yo tú lo sabes, con 12 leones y más con la torre. Me encantó el tema del juego de la oca. El juego de la oca, Porque
un prisma totalmente diferente a ese que se ha estado estableciendo desde, sobre todo desde mediados y muy metido en el siglo XXI sobre el tema de los templarios. Los templarios no eran ese mundo tan esotérico del templario, no tanto. Ya te lo comenté la otra vez cuando estuvimos, no lo era tanto. Lo que sí eran una gente que estaban unos 200, 250 años más adelante de la época, de su propia época que le tocó vivir. Sí. Y lo que realmente aniquiló a orden el dinero fue que se dedicaron a hacer. Sí, sí. Y eso fue lo que dinamitó a la orden, no fue otra. Y los adelantos Portugal a principios del siglo es la número uno a la hora de hablar de la conquista naval, gracias a la orden de los caballeros de Cristo, que fue la variante de los templarios, porque en Portugal Dionisio I cuidó de los templarios, cosa que en Venezuela no pasó ni en el resto de Europa, pero en Portugal Dionisio I a los templarios, incluso los templarios que van huyendo desde Península y desde Francia y desde Italia y lo acepta y cambia el nombre de templario a la Orden de Cristo y son los grandes, y de ahí salen después los grandes. De hecho, la cruz de Portugal que se ve en los portugueses es la cruz, no la cruz templaria, la cruz de Cristo, que es una variante de la cruz templaria. Pero aquí en España lo que sí que hay de la decisión de los templarios es la Orden de Santiago. La Orden de Santiago, que es no es exactamente igual, es parecida igual que la de Calatrava. Se integraron en varios, los hospitalarias, Santiago, Calatrava. Sí. Se integraron en varias órdenes, un poquito. Pero la fuerza que Dionisio I de Portugal le da a los templarios, dándole terreno, dándole sitio, el castillo de Tomar, toda esa zona de Tarín, donde ellos montan su sede, incluso tenían su sede estaba directamente con el Vaticano, no pasaba ni siquiera por la propia rey, ni por el propio rey ni por la propia diócesis eterna de Portugal, que tiene su aquel, ¿no? Cuando el papado vuelve de Aviñón a Roma, resulta que el propio junto con el rey de Francia son los que se cargan a los varios. Resulta que el reducto templario que queda con fuerza en Portugal, mucho más que Inglaterra, eso de Inglaterra, hay templarios en Inglaterra, se sabe vender mejor que nadie, y no es tanto, como se dice, en Inglaterra, con todo el respeto. Lo fuerte que queda los templarios en Europa es Portugal. Clemente V decretó la eliminación. El Papa Clemente V. Con Felipe III, ¿no? Con Felipe IV. El hermoso Felipe IV Hermoso no tenía nada que ver con un complot ahí. Claro, estaban tiesos y se querían el dinero. Claro. El miedo era a la hipoteca bancaria o el miedo era... No. Los secretos se lo inventaron prácticamente ellos. No, verán, ellos es verdad que ellos guardaban, pero más que guardar secretos, ellos lo que guardaban era filosofía, ellos ciencia, ellos guardaban astronomía, ellos guardaban conocimiento, algo que en la Edad Media eso era tabú. Claro, pero eran conocimientos de Oriente, por ejemplo, toda la sabiduría de la época en cuanto en la Iglesia, el oscurantismo que después de la caída del Imperio Romano, y todos los libros,
que la humanidad no entra en un bucle, porque España dentro de la oscura Edad Media es una de las potencias, porque los árabes no queman los libros de filosofía, de ciencia, de matemáticas. Pero los árabes también tenían sus decisiones. Había un departamento, digamos, departamento de árabes que estaban en contra de los propios mandatarios. Sí. Exactamente igual que de hecho, y no tanto en este libro, sino en el doy a entender que la filosofía, el conocimiento, las artes, por encima de la propia, digamos, de la propia religión, De la propia de fe. la propia fe de Exacto. ambas culturas, musulmana como la cristiana. De hecho, hay un ten con ten entre cristianos a la hora de hablar de hablar de conocimiento. Creo que los musulmanes traducían más libros de otras religiones que los Los judíos cristianos. también, los judíos Y también. los Ahí judíos los que también. hacen el método de unión son los judíos, El que son los que Córdoba, se convierten en en la los maestros. Comella, los escribas, transcribían todo. La iglesia en aquella época lo que se dedica es el conocimiento para ellos. Un libro que es fantástico y maravilloso, que es El nombre de la rosa. Te da a entender esa mentalidad de la Edad Media, que en cierto modo es verdad que es oscura, pero por otro lado también se empezaron a montar universidades donde la que estaba detrás era la iglesia. La iglesia. El clero. Pero ya se empezó a fraguar algo. Yo digo que los hombres del Renacimiento de Europa eran los templarios. Lo que eran 200 y pico años Claro. antes. Este acaparamiento de conocimiento por parte de los Claro. únicos que tenían derecho a los estudios dio lugar a un barroco que aún hoy tenemos reflejos, No, tanta y por tal, supuesto. que es todo Pero- alrededor de la Pero iglesia. ese renacimiento en plena Edad Media son los templarios. Y eso, unido, el préstamo, las letras de cambio, La deuda. las primeras letras de cambio que se hacen en el mundo son los templarios. Y había una deuda histórica. Compromete. San Luis de Francia estaba en la ceja para 3 o 4 generaciones o 5 generaciones de los musulmanes con los templarios. Cuando llega el nieto de San Luis, dice, esto lo vamos a cortar. Pero los templarios, yo, disculpa que difiera de ti, para mí no son los renacentistas de la Edad Media. Ellos sí tenían toda la base para que la misma, lo que pasa es que ellos se la callaron, ¿por qué? Porque podían luego perseguidos por la iglesia, porque todo aquello que ellos, la filosofía ellos defendían, que ocultaban, la ocultaban ¿por qué? Por temor al Papa. Lo ocultaban porque se metieron en el negocio del dinero. Se metieron en el negocio Claro. Entonces, la pela... eso, Claro, entonces no le podían dar pie contra ellos. Que es lo que pasa luego cuando el último maestre sí, mandan, ¿cómo lo hacen de bien? Que mandan a todos los que hay un templario para que tal día, tal fecha mueran para que no se puedan Coordinado. reunir. Exactamente como Y allá de Molière lo ponen en la plaza Eso, de la Tullería, me parece que es. para escarnio Parece público. que has leído La Torre Sangrienta. No, pero De tengo todas el último formas, templario que es la biografía de Jacques de Molière. Estaré de acuerdo que el conocimiento es poder. Y si te conocimiento Por lo supuesto. mantenían en secreto, tenían un poder. Díselo a Bill Gates y a esta gente. Bueno, que nos saltamos. Ya vamos a ir terminando, que me encanta, pero el tiempo se nos vuela. Hay mucha gente que quiere, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Qué consejo le daríais para que empezara a escribir? Lo planteo de otra forma. ¿Tenéis algún secreto cada uno para concentraros y ser más productivos? Bueno, ¿verdad? Yo aconsejo a la gente que vayan a talleres que hay, talleres magníficos, que cojan referencias de quién, que siempre es bueno porque te puede ir llevando a la hora de componer una novela, si lo quieres en tercera, ese omnisciente
conozca absolutamente todo, persona como se está haciendo la novela ahora actual, que es esa primera persona vista desde el protagonista para que la gente empatice más y tal. Todas esas técnicas ya aprendiendo y que si vas a un buen taller de escritura y después técnicas personales, yo creo que yo en ese aspecto soy un poco como Picasso. Picasso decía que le llegaba Te tienen que coger currando. trabajando. Y es, o sea, no, ¿qué tal? Venga, me pongo, intento aparcar un poco lo que tengo alrededor de mí y empiezo a escribir. Te puede molestar una llamada, cuelgas la llamada y sigues escribiendo. La inspiración te llega, escribiendo te llega esculpiendo, te llega pintando, te llega componiendo. Sí, pero yo voy más a lo que decían, que más que talleres, lo que hay que leer mucho. No, eso esa Porque, es la base. porque si no lees mucho las vestiduras recamadas de Salvador González Anaya o de Arturo Reyes o El gusano de la luz de Salvador Rueda, que son pequeños, magníficos, y ahí es donde irás realmente Aprende de maestro. aprendiendo. Claro, aprendiendo. Luego no tienes, digamos así, eso, pues no vas a poder. Luego ya Mucho. No, Hay que pero leer mucho. esa es la base fundamental. O sea, la lectura, la escultor, el dibujo. Si tú no sabes dibujar, no te pongas con un... ¿Está de acuerdo, Cristóbal? Yo estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. Yo no he hecho nunca ningún taller de escritura, ni... Ojo, yo tampoco, yo No, simplemente... pero que vamos, que lo recomiendo. Claro. Es que yo no lo hice por desconocimiento. Yo el día que me puse a escribir, yo no sabía ni qué es escritura, Nos vamos. tiramos todos en paracaídas. Yo lo único Lo que pasa es que sobre todo he hecho, oye, ¿qué tal? Bueno, pues mira, No, sí, existe esto, no, que sí el me que parece quiera- bien. Quiero ir un poco más allá. Yo lo único que a la persona que quiera escribir, que la herramienta más potente que tiene él, aparte de que sea buen lector, es la pasión que le ponga. Si no le pone pasión, por mucho que lea, por muchos talleres, no a ningún lado. No llegará ni siquiera a gustarle a él. ¿Qué es lo principal? Poniéndole pasión a que algo que no le guste a nadie, a él le gustará, que es lo más importante. Escribir Volvemos para uno. a vuestro libro. Este lo he leído, este lo voy a leer. Es lo que hablábamos de escritores conocidos en la televisión a nivel nacional. Hoy muchas subvenciones para todo. ¿Consideráis que el escritor local ve algún tipo de subvención, algún tipo de promoción para el lector? Competir frente al lector nacional que más saca, va a hacer publicidad. El mismo libro repetido 14 Yo veces. creo que el secreto está en las distribuidoras y en las editoras. Yo es que el tema de las subvenciones... Subvenciones me refiero a ciertos descuentos por ser un escritor malagueño. O, Bueno, vale, de acuerdo, no sé, bien, algo yo qué sé, que promocione la literatura vale, local. las promociones, todo lo que sea promoción y todo lo que sea apoyar y tal, por supuesto. Lo local frente a lo forzado. No, eso por supuesto, pero Esto ayuda, pero es lo que dice. las subvenciones, estamos excesivamente subvencionados. Correcto. Es que subvención suena a como dinero. digo, Como de subvención se entiende dinero. No dinero. No. Sitio gubernativo. ¿Algún tipo de prioridad al escritor malagueño? Eso forastero? sí. Que el eso sí. forastero tiene ventaja. De Ya todas la tele maneras, machaca. De todas maneras, elegirá al escritor o a la escritora que quiera. Pero sí es cierto que a nivel de Málaga, a nivel cultura en Málaga, sí, señores, que tenemos a esta gente que está aquí, que tal y cual, pues cada uno escoja. Pero ¿por qué uno se va a leer Pérez Reverte? O porque lo veo hasta en la sopa, o porque una persona mediática, o un marro, o Aurora Redondo, o Posteguillo, que está ahora de moda. Posteguillo, aunque no está ahora- efectivamente, y que después tú te pones, y como cerramos, te pones a leer algo de alguien más local y dices que no veo tanta diferencia. una diferencia, pues puede haber matices, puede haber cosas, pero a la hora no, pero esa persona pues ha podido rodearse ha tenido el empuje de, o el padrino X,
y tal, y bueno, y a lo mejor, pero a nivel institucional sí sería interesante. Pero yo particularmente el tema de subvención, porque la subvención, aparte de aborregar, que te hace, lo que te hace, yo sé que no, no es políticamente correcto, lo que pienso. Es un buen punto de vista. Claro, no lo había visto así. Una subvención, aparte de aborregar, lo que te hace es... corta tu libertad, estás condicionado. Estás condicionado. Yo estoy de acuerdo con Jesús, que lo que caso es promocionar un poco más, pero no subvencionar económicamente una de eso, sino quizás darle más de valor por el tema que son de la tierra. Y hemos de apostar, y más ahora que estamos viendo, tenemos que apostar por la tierra, por visitar nuestros 103 pueblos, que hay pueblos, mira, Pizarra, al Valle de Aldalají, que es, el Valle de Aldalají es precioso, y que por cierto, la Madre Petra, y uno de los héroes de Valer, que solamente hay 2 héroes de Valer, como yo saco la historia, que es el señor Juan Chamizo y el de Marbella, que es Vicente Quiñones. Que cada pueblo, 103 pueblos, pues cada pueblo tiene una historia, tiene una cosa, iglesia, tiene una fuente, tiene una cosa que tenemos que visitar y dejarnos de ir a otros sitios ahora cuando termine. Señores, me ha encantado charlar con ustedes. Creo que nuestros seguidores han bebido como de la fuente del maná. Hombre, si soy inteligente, me encanta la humildad de Jesús. Que ahora me voy a aprovechar que está aquí la cámara para emplazaros para Robé. Muy bien. Bueno, ahora en la cervecita hablaremos. Muy bien. Y a ustedes quiero agradeceros haber estado pendientes a nosotros. Espero que hayan disfrutado y les espero en el siguiente programa. Gracias por estar.